Bien, saludos a todos. Vamos a empezar a desarrollar esta segunda parte de un rato. Ahora sí, para la edición. Bien, saludos a todos. Vamos a empezar esta sesión de obstetricia eh, preinternado. Vamos a complementar lo que era la fase, la primera etapa, estos conceptos que vamos a dar, siempre acá teniendo en cuenta las tablas de temas que vamos a tener que tener en consideración. Parto, patología puerperal, trastornos hipertensivos, eso está dentro de lo que es patología médica de la gestación, eh, son los rubros que vamos a desarrollar, ¿sí? Bien, vamos a este primer punto, trastornos hipertensivos del embarazo. En trastornos hipertensivos del embarazo hay que tener en cuenta lo siguiente, que agrupa un síndrome, es un grupo sindrómico, donde básicamente encierra patologías que tienen como hallazgo principal, una hipertensión arterial siempre patológica. No es cualquier hipertensión arterial, sino que esta siempre es patológica. Y aquí vamos a encontrar este punto de corte importante, que es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en la sistólica. Vamos a poner acá presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, que es la presión arterial diastólica, y esto ocurre a partir de las 20 semanas en adelante. Frecuentemente, vamos a resaltar esto, no es que sea exclusivo de las 20 semanas en adelante, puede haber también en las primeras 20. Entonces es un grupo sindrómico que agrupa diversas patologías que tienen como un hallazgo común la hipertensión arterial patológica, siempre es patológica, y se ha establecido en consenso internacional, en consenso mundial, que la presión arterial sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio y o puede estar una o ambas juntas, vamos a ver esto, una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre generalmente después de las 20 semanas? Y este grupo de hipertensión puede estar asociado, vamos a poner acá, a veces se asocia proteinuria, pero no cualquier proteinuria, sino una proteinuria patológica. Entonces, este grupo de entidades que cursan con esta hipertensión, que aparece generalmente después de las 20 semanas, se le puede agregar proteinuria patológica. Esa proteinuria patológica se ha discernido que es en el margen de mayor o igual a 300 miligramos de orina en 24 horas colectadas. También hay otra forma de tipificarlo, con un examen de tira reactiva de orina, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto es lo que llama la atención, se puede decir, los criterios de entrada para hablar de estos trastornos hipertensivos del embarazo. Otra cosa importantísima, estos trastornos pueden estar de manera preexistente, se entiende, al embarazo. Es el caso de una gestante hipertensa, de antes de embarazarse, o agregarse, ¿cierto? Es decir, ella no tiene ningún problema de hipertensión ante el embarazo y se agrega durante el embarazo. También esta es otra distinción. Por tanto, estos trastornos hipertensivos de la gestación pueden ser de patologías subyacentes previas al embarazo. Es hipertensa arterial desde los 20 años, de repente es una joven morena, de ascendencia obesa, de ascendencia de genética familiar hipertensos, ella es hipertensa, bien ganada, ¿sí? Una nefrópata, diabética, que se embaraza por primera vez y es hipertensa, ¿me entiende? La idea es
que esta hipertensión ya preexistía el embarazo o durante el embarazo se agrega la hipertensión. Pero también puede haber una condición bien particular, ¿eh? Puede hacer que ella sea hipertensa, joven, y no lo sabe. Y en el embarazo se detecte por primera vez. Así que mira, son tres cosas que se pueden ver, ¿ah? Tres cosas que se pueden ver en la hipertensión a la gestación. Preexiste, preexiste y lo sabe, preexiste y lo sabe. El otro es preexiste, preexiste la hipertensión, no lo sabe, no lo sabe porque ella de repente ha valorado el problema por su juventud, no por lo que de repente no da síntomas, no se ha valorado. Y el otro es que se agrega, ¿sí? Se agrega el embarazo. Se agrega el embarazo. Entonces, esta hipertensión puede preexistir, ella lo conoce, preexistir no lo sabe, o sea, llega durante el embarazo, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué resalto este grupo sindrómico? Porque lamentablemente este grupo sindrómico pertenece, ya en la sesión anterior hablaba de la triada de la muerte, ¿no? Pertenece a la triada de la muerte materna a nivel mundial. La muerte materna es un problema de salud pública y esta está como primera causa en países desarrollados. En países desarrollados, Estados Unidos, en Europa, ¿sí? El sistema económico en esos países es la primera causa de muerte materna. En países como el nuestro, también está en la primera o segunda causa de muerte materna, casi siempre codeándose con las hemorragias. Por tanto, es importante conocer esta patología. Vamos al desarrollo conceptual, ¿sí? Un mapa de orientación de esas entidades y vamos a tener en lo siguiente, ¿sí? Que estos trastornos hipertensivos del embarazo en adelante llamados THE, entonces es un grupo sindrómico que agrupa básicamente 4 patologías. La primera es la preeclampsia, eclampsia. Preeclampsia, eclampsia. Esto es bueno de saberlo. Segundo, es la hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional. La tercera es que la paciente sea una hipertensa arterial crónica. ¿Sí? Tenga una hipertensión arterial crónica, lo sabía o no lo sabe. Y el otro es que sea una hipertensión arterial crónica a la cual se agrega o se sobrepone preeclampsia. ¿Sí? Se le agrega preeclampsia. Entonces, eso es para tener en nuestro memento de patología, este grupo sindrómico, la preeclampsia, eclampsia, la hipertensión gestacional, hipertensión crónica y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. De estas, la que encierra mucha preocupación y mortalidad, sin desmerecer a las demás, es la preeclampsia, eclampsia. No. El otro, si lo vemos en patología más frecuente, se habla mucho de que la hipertensión gestacional, que la vamos a desarrollar, la hipertensión gestacional es tal vez el más frecuente trastorno hipertensivo, es el más frecuente, pero si hablamos de morbimortalidad, definitivamente preeclampsia se lleva los bonos, ¿sí? Entonces, de esta patología, de verdad, todos debemos conocerla bien, insisto, sin desmerecer a los demás, pero debemos conocerla bien porque esta es la que encierra muchas complicaciones. La preeclampsia, eclampsia, de aquí en adelante le vamos a poner así, preeclampsia, preeclampsia. Esta patología pues tiene mucha morbimortalidad, lo hemos resaltado en la línea arriba, elevada morbimortalidad. Se puede decir que de la tríada de la muerte, de los trastornos hipertensivos, esta es la más preocupante. Y las complicaciones que se pueden dar van desde un síndrome HELP, que lo vamos a ver más adelante,
el desprendimiento prematuro de placenta, con alta mortalidad, se puede dar el óbito fetal, es decir, que el feto muera in útero, puede aparecer restricción de crecimiento intrauterino, el bebito no crece como debe ser, ¿sí? A esto hay una serie de problemas más. Esta es una enfermedad para resaltar la idea, es una enfermedad de mujeres jóvenes, es una enfermedad de mujeres jóvenes que se embarazan por primera vez, que se embarazan por primera vez. ¿Por qué resalto esto? Porque son los factores de riesgo más llamativos. Hay otros, por supuesto que sí. La obesidad, el ser hipertensa, el haber tenido antecedentes de hipertensión en embarazo previo, ¿sí? O la historia familiar de hipertensión, pero el solo hecho de ser una mujer joven, por no decir hasta un adolescente de 14, 16, 18 años que se embaraza, tristemente esa edad, y su embarazo por primera vez hace que la preeclampsia estén ahí más frecuentemente, ¿sí? Esta enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad de la preeclampsia, eclampsia, la fisiopatología aún es teoría. Se ha hecho muchos estudios, se ha planteado muchas hipótesis, perdón, muchas teorías que explican. A la fecha hay como cerca de 20 teorías de la preeclampsia. Todas explican en buena parte lo que acontece, mas no en su totalidad. Entonces, es la enfermedad de las teorías. Si le podemos decir así, es la enfermedad de las teorías. Es la enfermedad de las teorías. Bien, eso es para situarnos en el contexto de esta enfermedad, ¿sí? Y que esta enfermedad es muy frecuente en las mujeres jóvenes que se embarazan por primera vez, en las mujeres a partir de las 20 semanas de embarazo, hay que tenerle en cuenta. Bien, conforme vamos avanzando en las presentaciones, vamos a retornar a este mapita conceptual. Esto es importante para entender lo siguiente que va en la teoría. Entonces, le decía, ¿no?, que los trastornos hipertensivos del embarazo agrupa pues a una serie de patologías, 4 en particular, ¿sí? Y esta clasificación no es tan nueva, es una clasificación que data de las décadas, de hace 2 décadas. Recientemente el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, el ACOG, que es el ente investigador, el ente que genera los lineamientos en el área gineco-obstétrica, estableció en el año 2000 Task Force, y luego el 2013, ¿sí? En esos 2 años se estableció los criterios los criterios de clasificación de los trastornos hipertensivos. Bueno, en esencias hay uno que otro pequeño cambio. Le decía entonces la hipertensión gestacional como aquella hipertensión, ¿sí?, que es la más frecuente, pero acá hay un detalle en particular de esta hipertensión. Generalmente aparece al final del embarazo. Aparece al final del embarazo. Casi siempre al momento del parto, para ser más específico. Y esta es benigna, resuelve espontáneamente. Esta hipertensión gestacional también tiene un nexo importantísimo. Casi siempre va sin proteinuria. Claro, ¿te acuerdas que te decía que entre los criterios de los trastornos hipertensivos está la presencia de hipertensión, ¿sí? Y que se podría agregar la proteinuria. Entonces, en esta hipertensión gestacional, es la forma más frecuente de hipertensión, de trastorno hipertensivo del embarazo, aparece generalmente al final del embarazo y es generalmente benigna. La otra es la preeclampsia eclampsia, de esta sí le hablaba. Esta es la de mayor morbimortalidad materna. Mayor morbimortalidad materna, no solo la mamá, sino también perinatal. Dicho en términos más preocupantes, ¿no? Esta es la más preocupante, es la más problemática, que encierra más preocupación.
en su diagnóstico y en su adecuado tratamiento. Hoy actualmente está buscando formas de cómo predecir esta enfermedad, este trastorno de la preeclampsia y eclampsia. El otro es la hipertensión crónica. La hipertensión crónica es aquella hipertensión preexistente, ¿sí? Preexiste al embarazo, preexiste al embarazo, preexistente. Sin embargo, puede darse el caso de que la dama no lo sepa, no sepa que es hipertensa, porque de repente es joven, ¿sí? No se echó evaluar antes, de repente atribuye a la cefalea, los trastornos de la presión, a cosas menores, y cuando acude a su control prenatal se le encuentra pues la presión por encima de 140 o 90, ¿no? Entonces, esta paciente está haciendo, de repente es una hipertensa crónica. Ahora, a esa hipertensión crónica se le puede agregar la preeclampsia. Así es. ¿Y qué cosa tiene distintivo la preeclampsia? ¿Qué cosa distintivo tiene la preeclampsia? Además de la hipertensión, la presencia de proteinuria. La presencia de proteinuria. La presencia de proteinuria. La presencia de proteinuria. Entonces, en preeclampsia y eclampsia vamos a encontrar eso, ¿no? Que además de la hipertensión, sí patológica, vamos a encontrar la proteinuria por encima de 300 miligramos en orina de 24 horas. Aunque la discusión actual última de 2013 ya se dice que la proteinuria no tiene que ser un criterio definitivo en el diagnóstico de una preeclampsia y severidad. Y eso lo vamos a ver en una siguiente diapositivas, ¿eh? No es que les quiera relativizar los conceptos. Entonces la hipertensión crónica más la preeclampsia agregada. Ahora, se entiende que es una hipertensión crónica controlada previamente. O sea, la señora, la dama sabía que que es hipertensa, de repente ya está tomando sus esquemas antihipertensivos, ¿no? Puede ser que esté tomando alfa-metildopa, que es el hipertensivo ideal en estos casos, está controlando su hipertensión, está siguiendo el régimen dietético, el régimen de restricción de sal, ¿sí? Hábitos higiénico-dietéticos, y de pronto se le agrega proteinuria, de pronto la presión desmejora, de pronto se agrega evidencia de lesión en órganos blancos. Entonces sería pues una hipertensión crónica más preeclampsia sobrelegada. Estos cuadritos son para resaltar las complicaciones que puede haber, como el síndrome HELP, el hígado agudo graso del embarazo y otros trastornos como esta hipertensión subdelta. Bien, entonces yendo a nuestra grafiquita, ¿sí? Para poder acá agregarle más, complementarlo, casi siempre en la preeclampsia puede haber proteinuria distintiva. Sin embargo, la preeclampsia, eclampsia, ¿sí? Puede tener distinciones, ¿ah? La preeclampsia sin criterios de severidad, la preeclampsia con criterios de severidad y la eclampsia. En eso vamos complementándole. Vamos a las siguientes diapos. Estos son los factores de riesgo en lo que respecta a los trastornos hipertensivos. El antecedente de preeclampsia, un embarazo previo. Así es, historia de que tuvo en el embarazo anterior, embarazos previos, preeclampsia, la hipertensión crónica, la hipertensión arterial preexistente, la obesidad, las dislipidemias que se relacionan a la obesidad, la diabetes mellitus, más terrible, ¿no? Si fuera una tipo 1, entra en la 2 de cajón, tipo 1, tipo 2 sí, pues la tipo 1 se asocia a nefropatía. Diabetes mellitus, en general, diabetes mellitus, dislipidemias, obesidad, hipertensión crónica que se descompensa, embarazos múltiples. En una de las explicaciones de la fisiopatología, de la etiología de la preeclampsia, se dice que el nexo principal
es la presencia de tejido trofoblástico. A mayor trofoblasto, más esos trastornos hipertensivos. Trofoblasto, por cierto, es placenta. Y esa placenta aumentada, exagerada, la vamos a encontrar ¿en dónde? En un embarazo múltiple. Claro, las placentas son grandes. Y en la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Se acuerdan en la sesión anterior? En la sesión anterior que hablábamos de esta rara forma de cáncer de gestación, de esa neoplasia y la gestación en el cual trofoblasto crece, claro, pues en demasía, entonces ahí podría haber también preeclampsia, ¿sí? Por este evento del trofoblasto, embarazos múltiples. Antecedente de enfermedad renal, a esto sí le tenemos pánico. Porque si es una paciente que tiene una glomerulopatía, una enfermedad lúpica renal, o es una nefrópata con diabetes, una paciente nefrópata, es consecuencia de una diabetes descompensada en el tiempo. Entonces, en estos cuadros la preeclampsia puede ser de manera muy terrible. La edad materna extrema de la vida reproductiva, yo le decía que es muy frecuente en mujeres jóvenes, en mujeres que se embarazan por primera vez, también en las mujeres añosas. Sin embargo, debo resaltar que el mayor riesgo en este grupo etario es en las mujeres jóvenes, en las mujeres que se embarazan por primera vez, primiparidad o nuliparidad. También se ven multíparas, ¿cierto? Se ven multíparas, lo van a encontrar que se ven mujeres que tienen 4 o 5 hijos, pero cuando el último hijo es con una pareja sexual. Lamentablemente, control prenatal inadecuado, esto está en relación a qué? A un pobre o poco acceso a los servicios de salud. Sí, pues, ¿no? En zonas distantes, de sierra, lejanas en nuestro país, o por la pobreza socioeconómica, ¿no? Pobreza cultural, no acceden a los servicios de salud, no hay un control prenatal adecuado, óptimo en los plazos de tiempo. Un periodo intergenésico largo, más a 5 años. Antecedentes de parto recién nacido pequeño para edad gestacional. Recuerden esto que les voy a decir. RCIU. La patología de restricción de crecimiento intrauterino significa que el bebé, el feto, no ha tenido la oportunidad de desarrollar como debe ser. No se trata que sea un bebé pequeño, sino que es un bebé que no ha desarrollado el potencial neurológico, su potencial de crecimiento en todos sus órganos y sistemas, y más que pequeño, es un bebé que tiene déficit en desarrollo adecuado de todos esos aparatos y sistemas. Lo limita más, lo puede limitar en el desarrollo de su vida. Entonces, la asociación de preeclampsia con RCIU puede ser terrible, puede ser muy terrible. Entonces, esto es para entender los factores de riesgo, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo les hablaba de la relación de la preeclampsia, ahora sí, enfocando de todos los trastornos hipertensivos a la preeclampsia. Ustedes se dirán, ¿por qué el doctor de los 4 trastornos se le enfoca más a la preeclampsia? Insisto, la preeclampsia es la que encierra mucha mortalidad materna perinatal, ¿sí? Y esta hipertensión puede estar asociada a proteinurias. Yo les decía que un rasgo distintivo es la proteinuria. Hoy se sabe que la proteinuria, si bien está presente en la preeclampsia, su aparición está en relación ya a un estado, digamos, intermedio más avanzado de la preeclampsia. En mi época se hablaba que la preeclampsia era un síndrome o una triada. Se hablaba que la preeclampsia era una triada. Preeclampsia era una triada caracterizada por hipertensión patológica, proteinuria y edema. Con el tiempo se vio que el edema estaba presente en la tercera parte de las gestantes y por tanto el edema no podía ser considerado por sí solo como un criterio de preeclampsia, Así que el edema salió de contexto. Y más recientemente, en esta última década,
se ha determinado que la proteinuria no es un rango distintivo en absoluto, que la proteinuria lo vamos a encontrar ya cuando la enfermedad está en estadios más avanzados. Por tanto, la proteinuria, más que una relación causa-efecto, sería pues una relación ya distante, de efecto en el tiempo, de un desarrollo de una enfermedad, pues no, que daba más allá en el tiempo. Yo le voy a comentar por qué. Y la hipertensión. Entonces, esos conceptos de triada con el tiempo se han ido relativizando. Entonces, ¿es distintivo la proteinuria? Sí, es distintivo cuando la enfermedad tiene un tiempo moderado de estar desarrollándose. Sí, se puede determinar a través de una proteinuria de 24 horas, que es 300 miligramos de orina colectada, o se puede extrapolar a través, ¿no?, de las tomas fraccionadas en el tiempo. Se extrapola de una muestra de orina en el tiempo. Si en 6 horas ha colectado 1000 centímetros cúbicos y ahí hay 200 miligramos de proteinuria, allá extrapolamos, son 6 horas, 24 entre 6, 4 tandas, 4 por 200, 800 miligramos. Es una forma de extrapolar la proteinuria. El otro es este valor que no lo usamos mucho en nuestro medio, índice proteinuria creatinina. Esto lo estableció el consenso del 2013. Y lo otro, una prueba muy importante, es la prueba de tira reactiva de orina. Es decir, a través de la colección de la orina, ¿no?, en un pomito y aplicando ahí unas tiras reactivas, podemos hacer la valoración cualitativa de cuánto es lo que tiene proteinuria. Una cruz, 2 cruces o 3 cruces, es referencial. Lo mejor sería el método cuantitativo, proteinuria en sí, ¿no?, en orina colectada. Pero a falta de, este es un buen método. En nuestro país se habla mucho de lo que es, lo voy a poner aquí, en nuestro país se habla mucho de lo que es la determinación del ácido sulfo salicílico. Es una prueba bastante sencilla, ¿no? Consiste que en la orina colectada, se colecta la orina espontánea de una micción, hágase cuenta un vaso, 2 vasos, una tacita, 100 centímetros, 200 centímetros cúbicos, y le agregamos unas cuantas pizcas de ácido sulfosalicílico. Y este va a hacer que la orina, si tiene proteínas, vire de color, cambie de color, tome un color medio azulado, una reacción química que nos dice si hay proteinuria. Es una prueba práctica que se hace en nuestro país, está normatizado en las guías de práctica clínica en varios hospitales. Sin embargo, debo ser honesto que a nivel de medicina de base de evidencias en el mundo entero no se le considera. En nuestro país no se de mucha ayuda. El otro es la hipertensión arterial en ausencia de proteinuria. Claro, yo le decía que la proteinuria, si bien es un rango distinto, si bien es un patrón distintivo, se ve más que todo en la evolución prolongada de la enfermedad. Al inicio de repente no lo puede haber. Por eso yo le decía que la proteinuria sería pues una consecuencia de la preeclampsia en el tiempo. Por eso ya no se le considera como un criterio de entrada, porque puede ser que al inicio no haya proteinuria. ¿Sí? Ya me van entendiendo la idea. La hipertensión arterial en ausencia de proteinuria, claro, no se le puede hacer el dosaje de proteinuria, o sale ausente proteinuria, pero estamos encontrando trombocitopenia, plaquetas por debajo de 150.000, signo de insuficiencia renal o falla renal caracterizado por una creatinemia, más de 1.0 miligramos de creatinina en la sangre, o una duplicación de su valor, de lo que tenía un valor o rango normal, elevación de las transaminasas al doble de su concentración normal. Generalmente asumimos más de 70 unidades internacionales para lo que es TGO y TGP. Edema pulmonar, síntomas de congestión, de retención hídrica, escotoma visuales, cerebrales, tinnitus, cefalea. Bien, acá vamos a agregar lo siguiente, vamos a nuestra primera diapoguía, y aquí tenemos que resaltar que esta es una enfermedad, preeclampsia, eclampsia, es una enfermedad, vamos a poner
multisistémica. No es tan solo el hecho de que es una enfermedad de la presión arterial, es una enfermedad multisistémica. Es una enfermedad multisistémica, es decir, agarra a diversos aparatos y sistemas que se van a ver afectados. Entonces puede afectar el sistema nervioso central, puede haber desde escotomas, puede haber tinnitus, puede haber convulsión, a eso ya sería la eclampsia. Puede haber repercusión hepática. Si es hepática, puede haber elevación de transaminasas. En la fisiopatología de la preeclampsia, esta enfermedad no es una enfermedad de aparición reciente, es una enfermedad que aparecería, que tendría un curso crónico, Pero ¿cómo es eso de curso crónico que está pues 3, 4, 5 meses y nadie se da cuenta? Sí, esta enfermedad aparecería desde el inicio de la gestación, pero no se hace evidente. Eso es lo preocupante de esta enfermedad. Lo que se sabe actualmente es que no es una enfermedad de aparición de las últimas semanas o las últimas semanas del embarazo, los últimos meses. Es una enfermedad que aparecería, tendría una larga data. Se cree que en efecto haya dos etapas, ¿sí? Es una enfermedad de 2 etapas, 2 interfases. Esa es la teoría más frecuente de la preeclampsia, la teoría de las 2 etapas y 2 interfases, que tiene que ver con la primera mitad del embarazo, la etapa de la invasión trofolástica, y la segunda mitad ya cuando se desarrolla el daño en múltiples órganos, aparatos y sistemas. Entonces, esta enfermedad en la repercusión de aparatos y sistemas puede dar al sistema nervioso central, al sistema hepático, puede producirse un aumento de la tensión de la cápsula de Gleason. Hay un secuestro hídrico a nivel endotelial, vascular, hay retención hídrica. ¿Cómo es esto? En esta enfermedad se pierde proteinuria, se pierde proteínas. Al perderse proteínas, comienza a haber, pues, ¿no? A nivel sanguíneo una caída de la presión oncótica. Al perderse las proteínas, recuerda que en la sangre, en el espacio intravascular, tenemos la presión que ejerce el agua y la presión que ejerce los solutos como es las proteínas. Al perderse proteínas, la presión del agua aumenta y comienza a fugar agua de los vasos, y se va esa agua, ¿saben dónde? Al espacio extravascular. Y esa agua que va a estar en el espacio extravascular va a producir edema. Claro, yo le decía que el edema pues ya se retiró como criterio de la triada, pero en etapas finales el edema puede ser distintivo. Entonces, a nivel vascular, el espacio extravascular, el otro es a nivel cardíaco, cardiovascular, puede aumentar efectos que pueden llevar hasta un infarto agudo de miocardio, aumento de congestión vascular. ¿Qué más puede llevar? A nivel placentario. A nivel placentario, esta enfermedad puede llevar a una insuficiencia placentaria. Es decir, este trastorno de la preeclampsia puede llevar a una insuficiencia placentaria, es decir, la placenta es incapaz de perfundir al feto como debe ser,
inadecuada para llevar el oxígeno y traer CO2, va a hacer que el feto en el tiempo, para poder compensar el poco aporte de oxígeno y el poco recambio de CO2, el feto, pues, ante la necesidad de oxígeno y energía, va a activar mecanismos anaerobios de respiración y producción de energía. Esos mecanismos anaerobios, recuerden que definitivamente son más débiles que un mecanismo aeróbico. A ver si recordamos. En la aerobiosis, cuando la célula respira, en aerobiosis, por cada molécula de glucosa, ¿cuánto se producía en ATP? 32, 36 ATPs. Recuérdense que en una aerobiosis se produce la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿no? O lanzadera de electrones. Sí, solo para recordar esos conceptos bioquímicos. En una respiración aeróbica se produce entonces la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Por cada molécula de glucosa se produce 32 a 36 ATP, pero en un mecanismo anaerobiosis, donde hay poco o nada de oxígeno, esa molécula de glucosa ya no va a producir esa cantidad de ATP, 32, 36, solo va a producir 2 ATPs. Y lamentablemente, además de la poca producción de ATP, va a producir ácido láctico. Bien, entonces, ¿qué le decía? Al haber insuficiencia placentaria, la placenta incapaz de poder nutrir, perfundir al feto, oxígeno y traer CO2, va a activar mecanismos anaeróbicos y el feto, pues, no va a respirar como debe ser. La poca energía que produce va a tener que utilizarla, pues, en lo más necesario. El feto deja de moverse, el feto deja de tener actividad. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo gastar esa energía, ese combustible, y con el tiempo esto le va a llevar a restricción de crecimiento intrauterino. Restricción de crecimiento intrauterino significa que el feto es incapaz de poder completar su total desarrollo, su total potencial desarrollo como ser humano. Ahora bien, imagínense una placenta insuficiente en preeclampsia que entre en trabajo de parto, es decir, tenga que soportar las 400, 500, 600 contracciones para que se produzca el parto. Si la placenta es insuficiente, incapaz de poder hacer estos recambios, entonces el feto va a sentir el déficit placentario, el déficit de recambio, y le puede llevar a un sufrimiento fetal agudo. Un sufrimiento fetal agudo, silente ¿no? Y esto le puede hacer que el feto termine muriendo dentro del útero, óbito fetal. Entonces vamos viendo toda la cadena de todos los eslabones que se van integrando, de cómo esta enfermedad tiene, pues, repercusión multisistémica, puede afectar a diversos aparatos y sistemas. Ahí falta mencionar también la parte renal, ¿no? Donde el riñón comienza a haber proteinuria, pérdida de proteínas masivas, cantidades y retención hídrica, ¿sí? Neurológico, hematológico, respiratorio, y vean la parte placentaria, el óbito no puede crecer o puede morir súbitamente, el óbito fetal, una insuficiencia placentaria. Bien, esto es para entender esta entidad. Ahora vamos a comprender las complicaciones. En la medida que desarrolle preeclampsia, las complicaciones pueden aparecer sigilosamente o bruscamente. ¿Cuáles son? Ya les hablé de tipo neurológica, ¿cierto? La eclampsia. La eclampsia se define entonces como la presencia de convulsiones tónico-clónicas en preeclampsia. Me explico, una paciente que está teniendo presión arterial más de 140/90 y que de pronto presente convulsiones tónico-clónicas, hay que pensar en eclampsia. Se dice que la maurosis o la ceguera o las fotopsias, fotopsias, fenómenos visuales, escotomas, desprendimiento de retina, tienen que ver como complicaciones neurológicas. El síndrome GEL, se hablaba del síndrome GEL, que esta es una entidad que habla en favor de una preeclampsia severa.
Ver un síndrome GEL es ver a una preeclampsia en la peor de sus complicaciones. Es una entidad en la cual va a haber básicamente un trastorno bioquímico, hematológico. Va a haber un trastorno bioquímico hematológico. Y en este síndrome de GEL vamos a encontrar eh, plaquetopenia, vamos a encontrar enzimas hepáticas elevadas, TGO-TGP elevados, vamos a encontrar hemólisis. Entonces, hablar de un síndrome HELP es hablar de una complicación de la preeclampsia severa. Por cierto, HELP significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia. Vamos a verlo en nuestra lista inicial. En desprendimiento prematuro de placenta, una complicación terrible grave. El DPP, que lo hemos comentado en la sesión anterior, más del 40% de los DPPs se asocian a preeclampsia severa. Retardo de crecimiento uterino, por lo que es una insuficiencia placentaria en el tiempo, óbito fetal, la muerte del feto súbitamente, complicaciones hematológicas, les hablaba, ¿no? Que puede haber plaquetopenia, puede haber una coagulopatía intravascular diseminada. Una cosa importante en la preeclampsia es que puede haber un fenómeno de anemia. ¿Por qué? Porque hay una hemólisis, hay un fenómeno hemolítico. Curiosamente, es una anemia paradójica. ¿Por qué razón? Porque si bien comienzan a morir, a destruirse los glóbulos rojos, debería caerle valor de Matías, cae valor de Matías, al haber pérdida de volumen de líquido, por la proteinuria, la fuga de líquido del agua hacia el intersticio, lo que ocurre a nivel vascular es que se produce una hipovolemia. Entonces, en preeclampsia puede haber una hipovolemia. ¿Por qué razón? Porque no es que se pierda sangre, el parte del líquido de la sangre del agua sale del espacio extravascular llevando al edema que les decía, y la sangre prácticamente es de menor volumen. Se ha perdido glóbulos rojos, pero aún habiendo perdido el líquido, da la impresión el hemoglobina y el hematocrito que salen altos. Entonces usted ve en el hemoglobina hematocrito que su hemoglobina es de buen valor. Tiene una hemoglobina de 14, 15, 16, un hematocrito de 37, 38. Paradójicamente se ve eso y está anémica. Entonces, eso está en relación a que hay una hemoconcentración. Hay una hemoconcentración. Una hemoconcentración de los glóbulos rojos de la hemoglobina en el volumen de sangre. Ahora, hay complicaciones renales como una insuficiencia renal, disfunción renal, y la mortalidad materna está entre las primeras causas de muerte materna, ¿sí? Primeras causas de muerte materna. De las primeras causas de muerte materna, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, son estos fenómenos que pueden darse en esta entidad, ¿sí? Como complicaciones. También puede haber complicaciones propias de nuestro manejo, ¿ah? Cuando nosotros queremos corregir de repente el fenómeno de la hipovolemia, queremos mejorar el trastorno de la hemoconcentración, levantar, forzar el espacio intravascular y le pasamos volumen, podemos llevar a un problema de congestión pulmonar, le podemos llevar edema de pulmón, podemos llevarle insuficiencia cardíaca. O cuando queremos tratar la hipertensión al dar antihipertensivos, podemos generar en esta paciente un fenómeno de hipotensión brusca que le puede llevar a la insuficiencia, hacer que la insuficiencia placentaria se complique. A lo que quiero llegar a lo siguiente, que puede haber complicaciones propias de la enfermedad, propias de la preeclampsia, y las otras son las iatrogénicas.
En iatrogénicas están, pues, ¿no? Todo lo que está en relación al manejo, como consecuencia del manejo. Esto es lo que es propio de la enfermedad, lo más frecuente. Entonces vamos resaltando los hechos de que es una enfermedad que tiene múltiples repercusiones en diversos aparatos y sistemas. Vamos a nuestra tablita principal para entender esto, ¿no? Insuficiencia placentaria, RCU, descubrimiento fetal agudo, óbito fetal, complicaciones cardiovasculares, complicaciones pulmonares, complicaciones del sistema nervioso central, hepático. Es una enfermedad que tiene un curso crónico en el tiempo, aparece por el comienzo de la gestación, pero no se hace evidente. A eso implica de que está pendiente pruebas pendiente la prevención. La prevención de la preeclampsia está pendiente hoy por hoy. Es una enfermedad que tiene contexto de 2 etapas, 2 interfaces. Es una enfermedad de alta mortalidad materna perinatal. Está la preeclampsia, que es una enfermedad multisistémica. Es una enfermedad en mujeres que afectan por primera vez. Vamos acá a ver lo que es el síndrome de Hell. El síndrome de Hell es, cuando hablamos de síndrome de Hell, es hablar de una preeclampsia severa, una de las peores formas de preeclampsia. Y su definición es básicamente laboratorial. GHE por hemólisis, EL por enzimas hepáticas elevadas y P de plaquetopenia. Si hablamos de hemólisis, en la hemólisis va a verse una anemia microangiopática, es lo que se ve. En lo que son elevación de enzimas hepáticas vamos a encontrar la lactato deshidrogenasa por encima de 600, la TGO en más de 70, la bilirrubina indirecta, predominio directa más de 2. En plaquetopenia se habla menor a 100.000 plaquetas en la muestra de sangre. Es un diagnóstico bioquímico, si se puede decir. Un diagnóstico, laboratorial. El diagnóstico de síndrome de Hell parte de un diagnóstico por examen laboratorio. Bien, esto ya más o menos para ir entendiendo esta entidad, entendiendo esta enfermedad, ¿sí? Vamos avanzando, jóvenes. Y las complicaciones que se pueden dar son muy diversas, ¿no? Propias de la preeclampsia las hemos mencionado todo ahí, pero también hay complicaciones iatrogénicas. Solo para mencionar de entre las iatrogénicas que pueden haber, por ejemplo, prematuridad. ¿Por qué razón? Si nosotros encontramos una preeclampsia, una mujer joven que está a la semana 31, 32 y es grave, entonces nosotros ¿qué tomamos de conducta? Interrumpir la gestación. Dígame, operar a una gestante a la semana 31, 32 es una gestación prematura. Ya vamos a ver en los acápites de parto pretérmino, parto prematuro ante las 37 semanas, ¿sí? Y la prematuridad se asocia a mucha mortalidad perinatal. Entonces, la prematuridad, consecuencia de la decisión clínica de interrumpir la gestación en aras de tratar la enfermedad. Y ahí quiero agregar lo siguiente. El tratamiento supremo de la enfermedad de la preeclampsia, aquí lo vamos a resaltar, el tratamiento de la preeclampsia definitivo, vamos a poner en mayúscula, porque esto es un contexto, ya un concepto clásico en la obstetricia es culminar la gestación. Uno de los acápites para el tratamiento de la enfermedad, si queremos darle una solución definitiva a la enfermedad, casi siempre la opinión consensuada es interrumpe la gestación. Al interrumpir la gestación, esta entidad tiende a revertir.
tiende a mejorar. Entonces, el tratamiento final implica interrumpir la gestación. Al extirpar, al sacar la placenta, que le decía que la causa esta, ¿no? Una de las causas, la enfermedad tiende a mejorar. Ahora, la discusión es, claro, fácil, ¿no? Interrumpe la gestación, pero de repente es un embarazo prematuro. ¿Lo va a sacar para morir al levito? Fácil, pues, opéralo, pero usted está en un hospital que no tiene las condiciones para el manejo de una cesárea en ese momento. Entonces, hay muchos detalles que entran a discusión cuando queremos individualizar la decisión clínica. Bueno, esta es la apreciación general. El tratamiento definitivo sería culminar la gestación. Los medios de cómo hacerlo se lo va a mostrar más en el tratamiento. Bien, entonces vamos a esto. Vamos a la preeclampsia sin criterio de severidad. La primera forma de preeclampsia, vamos a ponerlo A. Preeclampsia sin criterio de severidad. Entonces, preeclampsia sin criterio de severidad es aquella preeclampsia donde vamos a encontrar una presión arterial sistólica mayor a 140, pero menor a 160, 110. Vamos a puntualizarlo acá. Aquí vamos a encontrar una presión arterial sistólica mayor o igual a 140, pero menor a 160, menor a 160. Es un detalle importantísimo a tener en cuenta. Entonces, esta presión arterial sistólica más de 140, pero menor a menos de 160, es lo que se ve en preeclampsia sin criterio de severidad. También vamos a encontrar una presión arterial diastólica, y aquí vamos a poner I o mayor a 90 milímetros de mercurio, pero menor a 110. Estos son los puntos de corte para hablar de una preeclampsia sin criterio de severidad. Entonces vamos a encontrar esta hipertensión sistólica mayor a 140, pero menor a 160, y mayor diastólica mayor o igual a 90, pero menor a 110. A esto no se agregan, a esto no hay y no hay evidencia de afectación en aparatos y sistemas. O sea, no vamos a encontrar escotomas, tinnitus, plaquetopenia, enzimas hepáticas elevadas. Lo que hemos mencionado como disfunción multisistémica no lo hay, solo hay la hipertensión. Entonces, en estos casos, ¿qué se debe tener en cuenta? Felizmente es una de las formas preeclampsia, si no es benigna, la que prontamente se recupera. Aquí hay que hospitalizar a la paciente para su adecuada monitorización de la presión arterial. Mejor aún si ya es al final del embarazo, para interrumpir el embarazo. Hay que hacer el perfil de severidad y proteinúria de 24 horas. Cuando le pedimos el perfil de severidad significa que es un conjunto de pruebas, que es lo que determina si hay afectación en órgano blanco. A ese perfil de severidad se le conoce más frecuentemente como batería de preeclampsia. La famosa batería de preeclampsia. ¿Y en qué consiste esa batería de preeclampsia? Pedirle hemograma. Pedirle su hemograma. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Podemos ver en el hemograma, ¿sí? La hemoconcentración, podemos ver anemia, podemos ver hemoconcentración, podemos ver plaquetopenia. ¿Sí? ¿Qué más pedimos en la batería? Pedimos glucosa, urea, creatinina, perfil renal. Ahí vamos a encontrar creatinemia, más de 1.1. ¿Qué más pedimos? Urea por encima de 70, o sea, signo de falla renal. ¿Qué más pedimos? Perfil hepático. Y en el perfil hepático, ¿qué buscamos? Lactato de deshidrogenasas, transaminasas, bilirrubinas, ¿sí? ¿Qué más?
Perfil hepático, perfil. Podemos pedir accesoriamente perfil de coagulación, perfil lipídico. Entonces, eso viene a ser el perfil de severidad o la famosa batería de preeclampsia, que consiste en un hemograma completo donde veamos el grado de anemia, la hemoconcentración, la plaquetopenia, pidamos un perfil renal buscando creatinemia, pidamos un perfil hepático encontrando elevación de enzimas hepáticas, LDH, TGO, TGP, y accesoriamente lo que es el perfil de coagulación y un perfil lipídico. Eso lo vamos a poner acá accesoriamente. En eso consiste, pues, el perfil de severidad o batería preeclampsia. Y la proteinura de cajón, pues, ¿no? La proteinura de cajón. Valoración del bienestar fetal con test no estresante. Aquí lo que hay que ver es si el bebito está reactivo o no reactivo. Recuerda que la preeclampsia puede afectar al feto, insuficiencia placentaria, el bebito puede no moverse en el tiempo, disminuir sus movimientos, hay signos de afectación. El perfil biofísico cada 3 días, el perfil biofísico es una prueba ecográfica con NST, perfil de Manning que les comenté. Esto es el perfil biofísico o test de Manning, una prueba muy predictiva. El Doppler básicamente buscando ¿qué cosa? Insuficiencia placentaria, insuficiencia fetal. Valoración materna con perfil de severidad semanal, ya le hemos comentado en qué consiste el perfil de severidad. Monitoreo de la presión arterial, ¿sí? No es que lo hagas cada 24 horas, sino que es una valoración de repente cada hora, cada 2 horas de la presión arterial. Eso no se deja de hacer, no se despacia tanto en el tiempo. Vigilancia de los signos premonitorios de la eclampsia. Bien, yo le decía, la preeclampsia puede agregarse convulsión y eso es eclampsia. Los síntomas premonitorios de preeclampsia son los siguientes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Importantísimo, cefalea, pero una cefalea tremenda, persistente, severa. ¿Qué más puede haber? Puede haber escotomas, a visión borrosa. De repente la paciente dice, veo muchas chispitas, muchas lucecitas, o ahora veo borroso. ¿Y qué más a eso? Hiperreflexia. Hiperreflexia. Patelar. Entonces, cuando nosotros encontramos que una paciente dice, me duele mucho la cabeza, no me deja el dolor desde la mañana, siento una sensación de que me va a estallar de la cabeza, veo chispitas, veo lucecitas o veo manchas negras en mi campo visual, o por último, veo borroso, no veo bien. Y le hacemos una prueba con el martillito en la rodilla, es la prueba de hiperreflexia, y la encontramos incrementado, hiperreflexia. Entonces, estos son los síntomas premonitorios de preeclampsia o también conocidos como inminencia de eclampsia. A eso le dicen también a los síntomas premonitorios, vamos a ponerlo aquí, inminencia de eclampsia. Encontrar una paciente con hipertensión en la gestante y tenga esto, cefalea, escotoma, visión borrosa, hiperreflexia, te está hablando de una inminencia o síntomas premonitorios de eclampsia. Definitivamente toda gestación mayor o igual a 37 semanas, vamos a resaltar este hecho, mayor o igual a 37 semanas, termina la gestación. No tiene propósito esperar que llegue el parto espontáneamente. Tanto es así que en otras latitudes dicen, tiene más de 37 semanas, provócale parto, desencadénale parto. Sospecha de desprendimiento prematuro de placenta. ¿Por qué? Porque el DPP se complica coagulopatía intravascular diseminada, alta tasa de muerte materna. Entonces, el DPP es una complicación grave.
Cuando aparece DBP y preeclampsia, el CID está por ahí merodeando la coagulopatía intravascular diseminada y puede haber mucha mortalidad materna. Ahora, si tiene más de 34 semanas y se asocia a las siguientes condiciones, ha iniciado trabajo de parto o ha roto bolsas, sin chistar, que se produzca el parto. No tiene ningún sentido esperar, dejar que llegue en reposo hasta la semana 37, no. 34 semanas o más, y 34 semanas o más. Y está bien, trabajo de parto. O ha hecho rotura de bolsas, interrumpí la gestación. Valoración ecográfica del ponderado fetal menor al percentilo 5. ¿Por qué? Porque les mencionaba, un bebé pequeño para edad gestacional o RCIU, restricción de crecimiento uterino, es cuando está por debajo del percentilo 10. Si está por debajo del percentilo 10, alta sospecha que no solo es pequeño o sea un RCIU. Si está por debajo del percentilo 5, significa que las cosas es más preocupante. Oligohidramnios. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que le decía que hay insuficiencia placentaria? Al haber insuficiencia placentaria, no hay aporte de nutrientes para el feto comienza a producir poca orina y hay oligohidramnios. Por eso, para muchos, el oligohidramnios en preeclampsia significa insuficiencia. Oligoamnios para muchos, esto no es un distintivo 100%, significa insuficiencia placentaria crónica. Lo que en mi época se conocía como SFC, sufrimiento fetal crónico. Eso es lo que se atribuía con el oligohidramnios. Eso era lo preocupante. El bebé está haciendo poco líquido porque está produciendo poca orina y eso tiene que estar en relación a que está habiendo pues un déficit de aporte de la placenta, hay insuficiencia placentaria y esto pues no es reciente sino es crónico, insuficiencia placentaria crónica, sufrimiento fetal crónico. Un perfil físico menor a 6, no dice que es un feto que está potencialmente hipóxico, en una condición hipóxica, entonces no tiene sentido esperar que llegue al final del embarazo. La vía de parto siempre dependerá del score de Bishop. El score de Bishop, por si acaso, el score de Bishop es un score para éxito para la inducción del trabajo de parto. Cuando uno quiere generar trabajo de parto en una mujer, ¿sí? Tiene que valorar si tiene un score de Bishop favorable. Si el score de Bishop es óptimo, significa que si nosotros inducimos con oxitocina, el parto se va a desarrollar. Se dice que ese score de Bishop exitoso es cuando es mayor o igual a 6 puntos. Mayor o igual a 6 puntos, el trabajo de parto, la inducción va a ser favorable. Y lo que se busca en preferencia es que sea parto vaginal. El parto vaginal tiene sus ventajas, una recuperación pronta. Si está contraindicado por condición médica obstétrica, bueno, se va a la cesárea. Bien, el otro es la preeclampsia con criterio de severidad. En la preeclampsia con criterio de severidad, acá PTV. En preeclampsia con criterio de severidad vamos a lo siguiente. Es una presión arterial sistólica mayor o igual a 160. Y o una presión arterial diastólica más de 110. Esto más cefalea, ¿a qué nos puede hacer pensar? Esto es una crisis hipertensiva en obstetricia. Y esto es una emergencia. Además, esta cefalea es una cefalea hipertensiva. ¿A qué puede ver la cefalea?
con la crisis hipertensiva, ¿qué puede llevar? A un derrame, o un DSB, o un accidente hemorrágico. ¿A qué más puede llevar? A eclampsia. Bien, a lo que voy es, si una paciente que está haciendo pues hipertensión después de las 20 semanas y tiene valores de presión de más de 160 en sistólica y o diastólica en más de 110 y se acompaña de cefalea, una cefalea notable, tremenda, incluso incapacitante, ¿frente a qué emergencia estamos? A una crisis hipertensiva. Y una crisis hipertensiva es una verdadera emergencia. ¿Por qué? Porque puede haber un derrame cerebrovascular o puede haber eclampsia. Además de otras complicaciones propias de la preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, esto es una verdadera emergencia. Esta es una condición que tiene una altísima tasa de mortalidad. Alta tasa de morbimortalidad. De hecho, en nuestro país, en el mundo entero, la paciente más muere más mueren porque hacen crisis hipertensiva. ¿Qué hacer en estos casos? La paciente se hospitaliza en una unidad de cuidados, si no es intermedios o intensivos, inmediatamente requiere monitorización materno-fetal con perfil de severidad o la famosa batería de preeclampsia. Batería de preeclampsia, que ya lo he mencionado. Batería de preeclampsia. Control de presión arterial cada 10 minutos. Valorar el bienestar fetal cada 24 horas. Hidratación por vía periférica, si hay que darle adecuada perfusión del líquido. Colocar sonda Foley e iniciar control de diuresis horaria. Además de administrar oxígeno, es un estado de déficit de aporte a nivel placentario, hay que darle oxígeno, por eso se aconseja volumen de oxígeno medio alto, y en caso de eclampsia, por máscara Venturi. Y acá hay un detalle importantísimo. Si este caso afecta a una mujer antes de las 34 semanas, la corticoterapia antenatal. Esto se conoce como corticoterapia antenatal. ¿Cuál es el propósito de la corticoterapia antenatal? Meta, la maduración pulmonar. Porque cuando una paciente está presentando este cuadro, antes de las 34 semanas, lo que puede ocurrir es que requiera culminar la gestación. Entonces, ¿qué puede haber, no? Puede haber prematuridad y por ende culminar la gestación. Entonces, para minimizar el impacto de la prematuridad, la corticoterapia antenatal a través de la maduración pulmonar, ¿no? Va a hacer que el pulmón desarrolle prontamente, ¿no? Los alveolos, produzcan los neumocitos, produzcan surfactante, pues la causa principal de la prematuridad afectada. Entonces, minimice ese daño. ¿Y cómo se logra eso? A través de dando betametasona o dexametasona. La corticoterapia antenatal. Unas cositas para agregar de la corticoterapia antenatal. La corticoterapia antenatal. Entonces, va a permitir la maduración pulmonar y esto disminuye el riesgo de síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, básicamente un prematuro, por la causa que más se complica son de índole respiratorio, y ahí está esta patología muy terrible en relación a la prematuridad. Membrana hialina. Membrana hialina. Entonces, a través de la corticoterapia antenatal se reduce este riesgo de membrana hialina, que es una patología que más mata a los prematuros por debajo de las 34 semanas. ¿Cuál es el otro? Disminuye el riesgo de hemorragia interventricular.
disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular. ¿Qué otra patología se beneficia? Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante. ¿Y a qué edad se da la corticoterapia antenatal? Medicina basada en evidencia dice que es entre las 24 semanas a las 34 semanas que se debe administrar. A todas las gestantes, no, a todas aquellas que tengan el riesgo de prematuridad, que tengan que interrumpirse la gestación. Entonces, no solo va para preeclampsia, por ejemplo, una placenta previa, un DPP, ¿sí? Que ocurre antes de las 34 semanas. A la par, ¿qué otro enfoque más tiene que ver junto con la corticoterapia antenatal? Anticonvulsivante. Otro concepto es de los anticonvulsivantes. Y ahí tiene un papel importante sulfato de magnesio. Bien, vamos continuando entonces. Preeclampsia con criterio de severidad. Preeclampsia con criterio de severidad, ¿sí? En la cual pues hablamos de la corticoterapia y ahora complementamos esto. Tratamiento anticonvulsivante. Entonces, frente a esta paciente que está con hipertensión, ¿sí? De más de 160, 160, 110 crisis hipertensiva, tenemos que iniciar terapia urgente. Urgente. ¿Con qué medicamento? De elección de esto han hecho muchas preguntas. Acá el fenómeno convulsivo no se trata con fenobarbital o con diazepam, no. Aquí el medicamento de elección es sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio contempla dos enfoques: tratamiento de ataque y tratamiento de mantenimiento. Entonces, frente a una paciente con este cuadro de hipertensión elevada y síntomas premonitorios como cefalea, escotomas, tinnitus, se inicia cuanto antes la vía endovenosa y se le administra sulfato de magnesio. 5 ampollas de sulfato en 50 centímetros de sodio, estoy mezclando en Volutrol, y se da dosis de ataque de 40 centímetros cúbicos. Esto en equivalente sería 4 gramos de sulfato de magnesio, y luego se le da a razón de hasta, bueno, acá es de 1 a 2 gramos por hora de mantenimiento. Entonces en el ataque se le da lo siguiente: 4 gramos de ataque y 1 gramo por hora. Todo esto es endovenoso. Lo que pasa es que el sulfato de magnesio viene en ampollitas de 10 mililitros al 20%. Entonces, estas ampollitas, tomamos un grupo de 5 ampollas, 50 centímetros cúbicos, lo mezclamos en un Volutrol 50 centímetros cúbicos con 50 centímetros de cloruro y tenemos una dilución de 10 gramos en 100 mililitros. Queremos dar dosis de ataque de 4 gramos, entonces le damos 40 centímetros cúbicos de esta dilución. Queremos dar dosis de mantenimiento, 1 gramo por hora, le damos 10 centímetros cúbicos de esta dilución. La idea de esto es tratar la convulsión. El sulfato de magnesio entonces tiene acción anticonvulsivante, es de elección, y es para tratar la convulsión tónico-clónica y prevenir en la preeclampsia. También se utiliza profilaxis de la preeclampsia severa y en tratamiento de eclampsia. Entonces, el sulfato de magnesio se puede emplear en estas dos condiciones. Como profilaxis, aún no ha hecho convulsión la paciente, pero tiene sintomatología de preeclampsia y severidad, le damos sulfato de magnesio. O, si ya comenzó a hacer convulsión, le iniciamos sulfato de magnesio. En la profilaxis de preeclampsia severa y en el tratamiento de la eclampsia. Está bien indicado este medicamento. Ahora, puede haber intoxicación. Uno de los problemas del sulfato de magnesio es que puede haber intoxicación.
Es un medicamento de buena aplicación en la obstetricia, pero puede haber intoxicación. ¿Y qué es lo que vas a encontrar intoxicación? Que los reflejos tendinosos disminuyen o aumentan o desaparecen. Entonces, sulfato de magnesio puede producir intoxicación. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque disminuye o desaparece los reflejos. ¿Y con qué se trata la intoxicación? Con gluconato de calcio, conocido como el antídoto para estas condiciones. Entonces, frente a una paciente que está con riesgo de hacer convulsión, preeclampsia severa, o ha convulsionado, le damos sulfato de magnesio, le damos el ataque 4 gramos endovenoso en 20 minutos, le damos 1 gramo por hora de mantenimiento, y una cosa importante, que puede haber intoxicación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la intoxicación? Porque disminuye o desaparecen los reflejos osteotendinosos. Entonces disminuye o desaparecen los reflejos osteotendinosos. ¿Cómo podemos explorar eso? Así, golpeando las rodillas con un martillito o con el estetoscopio a falta de este, y si encontramos pues reflejo disminuido ausente, se está intoxicando. ¿Y qué es lo que debemos dar? Tratamiento gluconato de calcio endovenoso. Si sale en ampolla del 10% o 10 mililitros, lento stat. Entonces, uno le administra gluconato de calcio y con eso revierte la condición de esta intoxicación. También hay otras condiciones que nos pueden hacer pensar en intoxicación, no solo la disminución o ausencia de reflejo. Cuando hay depresión del estado de conciencia, comienza a ponerse la paciente somnolienta o letárgica. ¿Qué más podemos encontrar? Comienza a respirar superficialmente. La frecuencia respiratoria es menos de 14, menor o igual a 14 por minuto. Entonces, está habiendo complicaciones. ¿Y cómo es que se da la intoxicación a nivel respiratorio? Produce paro respiratorio. Entonces, para minimizar este evento, hay que emplear, pues, ¿no? Tener gluconato de calcio. ¿Qué eventos te ayudan para poder más o menos bosquejar si está en riesgo de intoxicación? La disminución o ausencia de los reflejos patelares, el aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia respiratoria o afectación del estado de conciencia. También hablan de la diuresis, por cierto, de la diuresis, una diuresis por debajo de 30 centímetros cúbicos. No los quiero aturdir con todas estas cosas, pero es bueno tenerlo en cuenta. Diuresis por debajo de 30 centímetros cúbicos por hora. Entonces, estos son los signos que hay que tener en cuenta, ¿no? Disminución de los reflejos osteotendinosos, disminución de la frecuencia respiratoria, afectación del estado de conciencia y una disminución del flujo de orina por debajo de 30 centímetros cúbicos por hora. Si es así, pues estamos en riesgo de intoxicación. Sulfato de magnesio es un medicamento bueno, bonito y barato. Se tiene que emplear en estas dos condiciones generales. Profilaxis en la preeclampsia severa, no ha convulsionado, pero tiene criterios de preeclampsia severa, y en el tratamiento de la eclampsia. Se da bajo dos formas, que es dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Dosis de ataque es en un periodo breve de tiempo, en 20 minutos, 4 gramos. Y dosis de mantenimiento se da por 1 gramo por hora. ¿Y qué tiempo se da sulfato de magnesio? Se da pues por las siguientes 24 horas a la última convulsión. Vamos a hacer un resumencito final de todo esto. Y en el tratamiento antihipertensivo, debemos emplear, pues no, frente a la crisis hipertensiva, más de 160 o 110, podemos emplear estos medicamentos, metildopa o nifedipino.
Metildopa, metildopa y o nifedipino. De ellos, el más adecuado sería nifedipino, nifedipino, lo vamos a mencionar, cómo se tiene que dar esto, ¿sí? Seguimos en este punto, preeclampsia con criterio de severidad, con culminación de la gestación. ¿Cuándo culmina la gestación? Si estamos frente a una preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Chispas, la tasa de mortalidad es elevadísima. Y yo le decía en preeclampsia sin criterios, podíamos optar, ¿no? Por la opción eh, de interrumpir la gestación, pues a partir de las 34 semanas en adelante. Acá es mucho más agresiva la conducta. En preeclampsia con criterio de seguridad, yo no pienso en que llegue a la semana 27, perdón, a la semana 34, 35. Si se está dando la semana 32, 30, tengo que interrumpir la gestación a la brevedad, porque esta entidad va a matar a los dos, mamá y feto. Y uno dice, pero el bebé se va a morir por prematuro, sí, pero también se va a morir la mamá. ¿Y qué les decía como dogma o tratamiento principal de la preeclampsia? Interrumpir la gestación. Bueno, pues en esta condición, en criterio de severidad, hay que combinar la gestación a la prontitud. Vamos a las directrices. Mayor o igual a 37 semanas, que entiéndase que es un bebé a término, interrumpirlo más prontamente. Parto vaginal, si tiene un score de Bishop adecuado, más de 6, ¿sí? Le damos el parto vaginal siempre que el parto sea dentro de las primeras 48 horas. ¿Por qué razón? Porque si uno espera tiempo, si uno de repente deja pasar 3, 4 días, la complicación de la preeclampsia, la eclampsia, el DPP, la coagulopatía es altísima. 34, 37 semanas, termina el embarazo. Hay que informar a la neonatología que se va a sacar un prematurito a la semana 34, 35. O el parto vaginal si es favorable. Si está adecuado para una inducción de parto, score de Bishop mayor o igual a 6 puntos, está bien. Ahora, cuando es menor a 34 semanas, ahí encierra el mayor tipo de preocupaciones o problemas. ¿Por qué razón? Porque es prematurito. Prematuro que tiene alta tasa de morir porque no ha desarrollado pues, la producción de neumocitos, su pulmón no está adecuado, va a morir por membrana hialina, va a morir por problemas neurológicos de su prematuridad. Cuanto más prematuro es, no ha completado el desarrollo neurológico, hace parálisis cerebral. O sea, la tasa de complicaciones es tremenda como prematuro. Entonces, en estos casos, si hay que interrumpir, se tiene que interrumpir la gestación, pues. Con el gran pesar, con gran pena del producto, se tiene que interrumpir la gestación. Ahora, si en todo momento hiciera hipertensión que no controla, o convulsionara, o eclampsia, o desprende la placenta, o hay coagulopatía intravascular diseminada, se interrumpe la gestación a la brevedad. Ya no viene al caso esperar. Se tiene que interrumpir la gestación a la brevedad. El riesgo de muerte es bárbaro para esa paciente. Bien, entonces vamos puntualizando para que nos quede claro el manejo. Sí, si es una preeclampsia sin criterios de severidad, el manejo sería mayor o igual a 34 semanas, así lo vamos a puntualizar, ¿no? Vamos por partes, me estoy adelantando. Mayor o igual a 37 semanas, inducir el parto. Inducir el parto. Mayor o igual a 37 semanas, sin chistarlo, sin entrar en discusión, 37 semanas. Cuando es mayor o igual a 34 semanas y se produce el trabajo de parto espontáneo o RPM, interrumpir la gestación. Inducción de parto, ¿no? Inducción. Tratamiento antihipertensivo, por supuesto que sí. Ahora, si es una preeclampsia
con criterios de severidad. Si es una preeclampsia con criterio de severidad, no hay discusión. Mayor o igual a 34 semanas, inducir la gestación. No hay discusión. Mayor o igual a 34 semanas, no, que le falta todavía una semanita, le falta el corticoide, no, ya tiene 34 semanas cumplidas, induce el trabajo de parto. Tienes que inducir el trabajo de parto, no hay pierde. Con esto disminuye la progresión de la preeclampsia e eclampsia a síndrome GELA o coagulopatía. Cuando es por debajo de 34 semanas, ahí es donde viene la discusión. En estos casos, como directriz general, interrupción por cesárea. ¿Sí? Generalmente va a la cesárea. El parto vaginal ha mostrado que este embarazo es muy problemático. Yo diría que en aspectos prácticos, frente a una preeclampsia con criterios de seguridad, no debe durar más de 24 horas del momento que se decide no culminar la gestación. Estamos hablando de una condición preocupante o grave. Otra de las medidas de apoyo importantísimo aquí es la corticoterapia antenatal, que se da entre la semana 24 a 34 semanas, disminuye el riesgo de síndrome de estrés respiratorio. ¿Para qué entidades? Membrana y hialina, que es por lo cual más lo mata, disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante, que más disminuye el riesgo de leucomalacia periventricular y otras condiciones como sepsis. Bueno, el producto hace sepsis. No es que la corticoterapia disminuye, es un problema aparte de la prematuridad. ¿Qué se emplea en estos casos? El medicamento de elección es betametasona intramuscular. El otro enfoque es sulfato de magnesio. Vamos a poner acá, nos va a faltar espacio, vamos a poner acá bonito. El enfoque B es anticonvulsivante ¿cuál es? Sulfato de magnesio, que contempla dosis de ataque 4 gramos en 20 minutos endovenoso, dosis de mantenimiento 1 gramo por hora. Esto es hasta 24 horas del parto o convulsión. Cuando uno da sulfato de magnesio, da hasta después de 24 horas de haberse producido el parto o la última convulsión. ¿Puede haber complicaciones? Claro, puede haber intoxicación. ¿Cuáles son los primeros signos que se va a ver? Uno es disminución o ausencia de reflejos osteotendinosos. ¿Qué más? Disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 14. ¿Qué más? Afectación del sensorio, letárgica comatosa. Antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? C. Antihipertensivos. Hay que dar
Tratamiento antihipertensivo, porque estamos frente a una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Crisis hipertensiva. Recuerda que la crisis hipertensiva, ¿qué puede llevar? A DCB. Entonces, los medicamentos de elección en estos casos son, los voy a mencionar, nifedipino, labetalol. Por ahí hemos deslizado a la metildopa. Vamos a poner acá un acápite. La metildopa es de elección en la hipertensión arterial crónica en la gestante. Entonces, nifedipino es para la crisis hipertensiva. ¿Y cómo hablamos de crisis hipertensiva? Cuando tiene más de 160 y 110 de presión arterial. Es grave. El otro es interrumpir la gestación, ¿no? Que es el dogma de tratamiento de esta enfermedad. Entonces, de esta manera nos podemos situar, ¿sí? Que es un mapa del tratamiento de la preeclampsia. No es perfecto porque se tendría que particularizar cada situación sui generis que se dé en la preeclampsia, pero sí al menos tendré como una carretera para luego hacer, ¿no?, los ramales en las diversas complicaciones que pueden haber de la preeclampsia. Muy bien.